Padua había salido precisamente Erasmo di Narni. Al morir él, sus compatriotas decidieron hacerle un homenaje porque gracias a su estrategia militar había mantenido a raya a los enemigos de Venecia y había dado gloria a la ciudad de Padua. Acordaros que el culto a la fama, la búsqueda de pervivir en la memoria de los hombres a través de hechos gloriosos o de logros artísticos, poéticos, musicales, ligados a las artes plásticas memorables, es uno de los grandes motores de impulso para la acción dentro del Renacimiento, no solo entre los artistas, sino también entre los intelectuales, los humanistas, los diplomáticos, los políticos, todo el mundo que se preciara buscaba ser recordado. Hacer una estatua de alguien es una manera de conservar vivo ese recuerdo de los logros, en este caso militares, alcanzados. Se habían pintado un poco antes estatuas ecuestres. Ya os hablaré de ellas cuando tratemos de Paolo Uccello y más tarde también de Andrea del Castagno, que son contemporáneos precisamente a Donatello y que ya antes que él fundiera en bronce esta estatua habían pintado frescos a tamaño natural para las paredes de la Catedral de Florencia con otros dos célebres condotieros. Y pensad que en el norte de Italia, y en concreto en Verona, en el periodo gótico se habían rematado tumbas de gobernantes con estatuas ecuestres también, pero talladas en piedra, a tamaño natural, pero talladas en piedra. Así que existía una tradición de la imagen ecuestre en Italia. Recordad que en Roma se mantuvo a la vista de todo el mundo desde el siglo II y hasta nuestros tiempos la estatua en bronce del emperador Marco Aurelio, confundido en el periodo medieval con la estatua de Constantino, el primer emperador cristiano, y por eso respetaron esa estatua y no la fundieron y no la destruyeron como les pasó desgraciadamente a tantas otras. Y esos dos referentes, la tradición de la imagen ecuestre en Italia para monumentos heroicos y la contemplación directa en su viaje a Roma de esa estatua ecuestre del emperador Marco Aurelio, hicieron posible este logro grandioso de Donatello. Si el David era la primera estatua en bronce y desnuda de tamaño natural que estáis viendo, esta desde el Imperio Romano, esta es la primera estatua en bronce y de tamaño un poquito superior al natural, mide unos 4 metros de alto en total desde la base hasta la cabeza del condottiero, que se hizo después de las estatuas ecuestres romanas. Es toda una novedad técnica, es todo un logro. Y su referente principal, como os digo, es ese Marco Aurelio de Roma, considerado hasta el Renacimiento, con el estudio de la numismática y la identificación por las efigies en las monedas de los retratos de los emperadores, como de Constantino. Recién a partir del siglo XV se supo que era la estatua ecuestre de un emperador pagano, pero particularmente destacado por sus hechos de gobierno. Así que fijándose en esa estatua, desarrolla Donatello esta. Notad qué naturalista es el caballo en el tratamiento de su musculatura y la complexión de todo su cuerpo, y también qué naturalista y proporcionada resulta la figura de Gattamelata. Como el San Jorge anterior, viste con armadura, es
un caballero militar, y esa armadura tiene elementos que nos recuerdan la tradición imperial romana, con el peto ceñido al torso, como os decía, pero también la indumentaria contemporánea con esta protección metálica para las piernas o para los brazos que no existía en las estatuas romanas imperiales. Las armas que lleva, especialmente el largo espadón que cuelga de su cinto, tampoco son para nada romanos, sino contemporáneos. Y fijaros cómo toda la actitud y la pose de la estatua sugiere mando, tanto por el bastón de mando, que es el equivalente en el campo de batalla al cetro de los reyes en el mundo político. Con el bastón de mando los comandantes dirigen los distintos movimientos de su ejército en el ataque a los enemigos, como en la pequeña esfera que aparece bajo el casco del caballo. Para darle estabilidad a la imagen, como veis, el caballo avanza lentamente al paso, tiene 3 patas apoyadas directamente contra el suelo, y la que va avanzando se apoya sobre esta esfera, que es un indicativo de autoridad y de gobierno. Él no fue un líder político, fue un estratega militar, pero mandaba sobre un ejército, y gracias a esos logros militares, Venecia en su época mantuvo su orgullosa independencia. Así que acordaros, una vez más, os lo dije en primer año, las estatuas ecuestres son estatuas que aluden a la gloria, aluden al éxito, aluden al poderío, aluden al dominio, aluden a la capacidad de mando y de dirección y de control que tiene la persona a cargo. El caballo simboliza en este caso al ejército diestramente manejado y controlado y guiado por él. A partir de esta estatua ecuestre, a ver si lo recordáis para cuando os toque en el examen, Verrocchio, a finales del siglo XV, hará otra estatua ecuestre dedicada a otro condottiero militar veneciano llamado Bartolomeo Colleoni, y esa estatua se colocará sobre un altísimo pedestal en un espacio público en una plaza de Venecia. Y a partir de estas 2 estatuas ecuestres fundidas en bronce en el Renacimiento saldrán las estatuas de los políticos, de los estadistas, de los reyes y duques del Renacimiento pleno. Es el caso de la de Cosimo de Medici, primer duque de la Toscana, no el viejo Cosme, de mediados del siglo XVI, diseñada por Giovanni da Bologna, ya os hablaré de ella cuando toque, y a partir de todas esas estatuas, en el periodo barroco, en el siglo XVII, vendrán las distintas estatuas ecuestres de los reyes europeos, Felipe IV de España, Luis XIV de Francia, Carlos II de Inglaterra, más tarde Pedro el Grande de Rusia, que se harán en distintos estados. Las estatuas ecuestres que veis en La Paz, ¿conocéis alguna estatua ecuestre en La Paz o no? Pregunto. Sí, hay Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en el Prado, ¿no? En la Plaza del Estudiante y en la Venezuela. Perfecto, son las 2. Son estatuas regaladas por la República de Italia y hechas por artistas italianos, ¿de acuerdo? Y son estatuas ya del siglo XX, de comienzos del siglo XX, honrando la memoria de esos héroes. En el Alto hay una famosa estatua ecuestre. ¿Alguien la conoce? Los que sois del Alto, ¿la conocéis? La de Juana Azurduy. Sí. ¿Y sabéis quién la hizo? No, doctora. Pues en ese caso el mérito se debe a un gran artista boliviano, a don Gustavo Lara, el hermano de Raúl Lara y el padre de Fabricio Lara, que además de ser un gran pintor, fue un escultor y dominaba muy bien la técnica de bronce que él había aprendido en Argentina, en su estadía allá.
Así que, y fijaros, la de doña Juana Zurduy de Padilla es una estatua hecha por Lara a la manera barroca, muy dinámica, con el caballo encabritado y tal. Las que veis en el Prado son más serenas y más en esta tradición del 400 que aquí estáis mirando. Así que acordaros, primero el Marco Aurelio romano y luego esta estatua son como los padres de todas las otras estatuas ecuestres de héroes, de comandantes militares, de libertadores, de reyes, de emperadores, etcétera, que vais a encontrar en el mundo occidental. De ahí su tremendo mérito. Cuando estaba en Padua, durante esa década, entre 1445 y 1453, también Donatello recibió el encargo de hacer el relieve en bronce del altar del santo. El santo por excelencia de Padua es San Antonio. ¿De acuerdo? Y los relieves que talló allá, que cinceló allá, son en bronce también, son tremendamente expresivos, como los que hizo a su vuelta a Florencia para la iglesia basilical de San Lorenzo. Ya no os los voy a enseñar, pero podéis entrar en internet y ver todo el repertorio artístico de Donatello. Y fue también a su retorno a Florencia cuando talló, siendo ya un hombre anciano. Acordaros que había nacido alrededor del 1385-86, por lo tanto, para entonces, fijaros, ya tenía 70 años de edad, sus fuerzas obviamente ya estaban debilitadas y aún así talló esta expresiva y conmovedora imagen de María Magdalena en actitud penitente, con el rostro completamente demacrado por los muchos ayunos y la frugalidad de su vida de eremita, desde que, según la leyenda, había llegado a las tierras de Francia tras la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Hay una leyenda medieval recogida por Jacopo da Voragine que dice que Lázaro, Marta y María escaparon de Israel y navegaron por el mar y una tormenta les hizo arribar a las costas del sur de Francia, y por eso la tradición medieval habla de los restos de María Magdalena y de San Lázaro en la zona de la Borgoña francesa. Acordaros de las clases del año pasado, acordaros de la iglesia de la Magdalena de Vézelay y de la catedral de San Lázaro de Autun en francés. Y según la leyenda medieval, Magdalena, apartada ya completamente del mundo, habría vivido en soledad una vida de penitente, una vida de eremita, arrepintiéndose de sus lujos, de sus galas y de sus vanidades del pasado, antes de haber conocido a Cristo y antes de haberse convertido en su principal discípula. Es así como le interpreta Donatello. Y esto, fijaros, vuelve a ser otra novedad. Entended que esa es una de las señas de identidad de los genios. Escultores buenos, artistas buenos desde el punto de vista técnico, los ha habido a millones a lo largo de la historia del arte. Pero artistas con nuevos conceptos, capaz de transmitir a los demás sus visiones propias y de hacernos ver las cosas desde un punto de vista novedoso, hay muy pocos. Y esos pocos merecen estar entre los grandes, la cúspide de la historia del arte. Donatello, como os digo, fue el más grande por ser el más completo de todos los escultores, broncistas o no, que trabajaron en el siglo XV. En la época medieval se había representado muchas veces a María Magdalena como una damisela elegante, con un cabello trenzado en formas muy sofisticadas y con unos ropajes tremendamente costosos, y haciendo de ella el ideal de belleza femenino de la juventud. Donatello toma un partido completamente opuesto. Imagina a una Magdalena anciana que ha perdido por completo toda esa belleza y lozanía de la juventud, que parece ser, fijaros, un saco de huesos y pellejo. Apenas vemos
la carne en su cuerpo. Ha pasado por tantos ayunos, ha llevado una vida en soledad tan dura y tan frugal que de hecho ya ni tiene ropa. Sus galas del pasado se han vuelto harapos que apenas cubren su cuerpo. Es la larga cabellera la que la protege de la desnudez y la envuelve. Y fijaros, los brazos y las piernas resultan casi esqueléticos. Mirad el tratamiento del cuello con los músculos marcadamente tensos y muy protuberantes, como nos va sucediendo cuando nos movemos y a medida que nos volvemos mayores. La interpretación de la vejez es sencillamente extraordinaria en esta pieza, pero además de interpretar la vejez, como os digo, interpreta el ascetismo, interpreta ese espíritu de compunción, de arrepentimiento, de, insisto, las vanidades del pasado en la expresión de su rostro, con los ojos muy hundidos, con una actitud de concentración en la oración, igual que vemos en sus manos. La figura, como está tan flaca, parece bastante alargada y algunos podrían confundirla con una pieza característica del expresionismo gótico del siglo XV, pero basta ver la postura para notar que incluso aquí el contrapuesto está perfectamente desarrollado. ¿En cuál de las piernas se está apoyando esta María Magdalena? Decídmelo vosotros. En la izquierda. ¿En la que ves a la izquierda o en su izquierda? Derecho. Se apoya en su pierna derecha, que es la de aquí. Esta es la pierna tensa. Y esta es la pierna con la rodilla un poquito doblada y un poquito más relajada. Fijaros, la cadera aquí está más alta y aquí está más baja. Y mirad cómo también el cuerpo se gira un poquito y los hombros están también desnivelados. La comprensión del contraposto es absoluto en cualquiera de las figuras de Donatello a partir del 1410 y a lo largo de toda su carrera. Y el dominio técnico de los materiales es también absoluto, talla en mármol, en relieve o en bulto redondo, funda bronce, habéis visto los ejemplos, o talla en madera y la policrome y la dore luego. Esto estaba originalmente policromado y dorado, hoy luce prácticamente en el color natural de la madera, pero sigue siendo una obra impactante y conmovedora y se hizo, como os decía, para el interior del baptisterio de Florencia. Dejamos entonces a Donatello, que murió unos años después, en el 1466, y pasamos a hablar de un estricto contemporáneo suyo, un poco más joven que él, nacido alrededor de 1400 y que vivió también unos 80 años hasta el 1480 más o menos. Me refiero a Luca de la Robbia, que aparece por primera vez mencionado con el encargo de la pieza que estáis viendo aquí. Una hermosa cantoría también para la Catedral de Florencia que se le encargó en el 1481 y que él acabó de tallar en el 1438. Para cuando le encargó, él ya era un escultor maduro. En cambio, como veis, Donatello aparece ya mencionado en su adolescencia y desarrolla una carrera muy fructífera a partir de sus 20 años de edad, más o menos. En el caso de Luca, su fama es un poquito más tardía, pero gustó tanto la cantoría que estáis viendo aquí que León Battista Alberti, que es el gran teórico del arte florentino en la primera mitad del siglo XV, cuando escribe su tratado sobre escultura, que lo escribe en latín, él era un erudito y le titula De Statua, ubica a Luca de la Robbia como uno de los grandes pilares del arte escultórico florentino de su tiempo. En la actualidad, la fama de Luca no es tan grande, porque resulta también que después de haber triunfado
causado sensación con la interpretación de la juventud y de la infancia que hace en cada uno de los paneles que estáis viendo aquí, paneles que miden, como veis, 1 metro cuadrado aproximadamente, y en una cantoría que se extiende por cerca de 5 metros de largo, os decía, habiendo descubierto una técnica novedosa para esmaltar el barro cocido, acabó abandonando la talla del mármol para consagrarse totalmente a la nueva técnica que le daba grandes rendimientos económicos. Si hubiera seguido tallando el mármol, habría quedado a la altura de Nanni di Banco, de Donatello, de Desiderio de Settignano, etc. Pero, como os digo, su especialidad se volvió otra. Y aún así, basta ese trabajo en mármol que conocemos de él para considerarlo entre los grandes. Mirad cómo también aquí se incorporan los elementos de la arquitectura clásica en el recurso a las pilastras acanaladas, a los capiteles corintios, a las bases molduradas, a la manera de los griegos y los romanos, los frisos corridos con textos, a la manera de lo que sucedía en los templos romanos, pensad en el Panteón de Roma, y unas ménsulas decoradas con grandes hojas de acanto, en medio de las cuales quedan esos paneles cuadrados que nos recuerdan a las metopas de los templos clásicos. Así que el vocabulario es muy clásico también, y en este caso, fijaros, no tan adornado con anforitas y con palmetas como habéis visto en la cantoría contemporánea tallada por Donatello. Algunos testimonios de estos paneles son estos. Fijaros en la alegría de la infancia que se nos sugiere aquí, los gestos tan espontáneos, tan expresivos, las ropas, recordando las túnicas que llevaban los niñitos y los mantos y hasta los peplos del mundo clásico. Fijaros cómo este manto que cuelga por detrás y que cae como mandilón por delante recuerda también mucho a la, por ejemplo, estela de las niñas de las palomas. No es que él conociera esa estela, pero obviamente conocía relieves romanos que evocaban esa indumentaria venida de Grecia y lo incorpora en la vestimenta de todas estas criaturas que hacen música en honor al Altísimo dentro de la catedral y que evocan el goce, la alegría, la inocencia de la infancia con sus juegos, con sus ruedas, etc. Eso lo veis aquí. Y mirad lo serio y al mismo tiempo lo elegante que resulta este otro panel. Es uno de los laterales, no está al frente, con estos ya adolescentes que están cantando. Hay unos niños más pequeños, ahí tenéis el libro que les da la partitura, y fijaros cómo la gradación del relieve es muy clara. Hay partes talladas en forma exenta, como este anteabrazo, hay partes en alto relieve, hay otras en relieve medio. Los niños del fondo están en ese relieve schiacciato, degradado, que había incorporado Donatello desde el 1417 al pedestal de la estatua de San Jorge que acabo de mostraros, y mirad qué convincentes resultan los ademanes, las expresiones y el compromiso en el canto sagrado de todos estos muchachos. Por eso esta cantoría gustó tanto y ha servido para darle la fama a Luca della Robbia. Pero os decía que mientras estaba tallando en esto, a decir de Vasari, descubrió un novedoso método para esmaltar y vitrificar el barro cocido. A ese método y a esa técnica le llamamos faenza, con F al inicio en italiano, y en castellano se traduce por mayólica. La loza, la vajilla, se había esmaltado con mojote de plomo ya desde los tiempos medievales para hacer tazas y platos de apariencia blanca, imitando la porcelana, que es muchísimo más cara, aunque en realidad era arcilla cocida la que había por debajo. Pero hasta Luca della Robbia a nadie se le había ocurrido esmaltar relieves.
Él lo logró después de varios experimentos. Ahí tenéis el espíritu inquisitivo, investigador de los grandes artistas del Renacimiento, y el resultado son piezas como este. En los primeros trabajos que hizo Luca della Robbia en la década de los 30 y de los 40 del siglo XV, esmaltaba completamente en blanco las figuras de carácter religioso. Aquí tenéis a la Virgen con el niño, por ejemplo, y hay decenas de ellas, todas tan hermosas y elegantes como esta, pero completamente en blanco, pretendiendo imitar con ese esmalte hecho con óxido de plomo el blanco de los mármoles. Y el fondo en estas piezas de Luca della Robbia quedaba completamente azulado, recordando entonces el efecto que ya se había logrado en la escultura y en la arquitectura griega, en el friso del Erecteión, en donde las tallas relievarias en mármol blanco contrastaban contra el fondo de la piedra azulada. En el mundo romano, acordaros, en el vaso Portland, que no es que lo conociera Luca della Robbia, pero seguro que leyó a través de Plinio algo de estos contrastes. También en el vaso Portland, tallado en forma de camaceo, el fondo era azul, intensamente azul, y las figuras en relieve quedaban en un blanco tan lechoso como este, pero en material vitrio. Así que, siguiendo esas tradiciones, él busca contrastar el color blanco de las figuras en relieve contra el fondo completamente neutro, con este resultado que estáis viendo aquí. Su temática preferida es la de la Virgen con el niño, y en la interpretación de María, Luca della Robbia nos brinda un nuevo ideal de maternidad frente a las representaciones del periodo gótico, sobre todo del 200 y del 300, donde la Virgen aparecía como muy seria y muy solemne y muy majestuosa. Luca della Robbia le da un aire mucho más accesible. María se vuelve como el modelo y el referente para todas las jóvenes madres de Florencia de ese tiempo, y su belleza está marcadamente idealizada. En el tratamiento del rostro se manifiesta la virginidad, que venera en ella la tradición cristiana, pero también la humildad y la modestia, con esa mirada baja que rehúye la contemplación directa del espectador. Y siempre en el regazo, en el brazo de María, siguiendo la tradición gótica, aparece el niño Jesús, que se nos presenta como completamente natural, encantador. Ya os dije que el tratamiento de los niños en el arte del Renacimiento es muy distinto del de la pintura gótica flamenca. Ahí eran como más huesudos, más larguiruchos. Aquí son un poquito más regordetes. Se sugiere muy bien la blandura de sus carnecitas. Lo veis perfectamente plasmado en las proporciones de este cuerpo. Y el niño Jesús siempre luce amoroso e inocente, sujetando a su mamá, ya sea por las manos, o tirándole del manto, o buscando alguna caricia, o jugando con alguna fruta de valor simbólico, evocando el paraíso perdido y su futura misión redentora. Y María, a pesar de la dulzura de la imagen, siempre en estas interpretaciones del 400, siguiendo, acordaros, la tradición bizantina de la Virgen de la Ternura que habéis visto plasmada en el icono de la Madonna de Vladimir, pero hay otras muchas interpretaciones parecidas del periodo medieval. Luce preocupada por el futuro de su hijo, presintiendo el dolor de la pasión y de la crucifixión y de la muerte. De ahí el gesto un tanto serio y melancólico, pero al mismo tiempo modesto y dulce, que veis en la imagen. Así que acordaros, al principio la técnica de Luca era el contraste del blanco contra el azul celeste. ¿De acuerdo? Solo esos dos colores. Con el paso del tiempo incorporó otros óxidos a la mezcla del esmalte y la aplica a los halos de las figuras,
para imitar el dorado, como veis, y también al enmarcamiento. Es lo que veis en esta pieza, un tondo. Acordaros que llamamos así a los cuadros o relieves de marco redondeado en italiano. Tondo viene de rotondo, que quiere decir redondo. Es uno de los enmarcamientos geométricos más característicos del Renacimiento. Acordaros de eso también. En el gótico se hacían cuadrilóbulos, no estas formas circulares que aquí estáis viendo. Y fijaros en la tremenda ventaja que brinda el esmaltado a la arcilla cocida. Si quedara simplemente cocida, con el paso del tiempo la humedad puede penetrar y puede deteriorar la imagen. Aplicándole este esmaltado, la pieza se vuelve invulnerable a la intemperie y se pueden poner estos relieves tanto en interiores como en portadas de iglesias o de casonas y palacios. Florencia está llena de estos ejemplos, o en patios interiores. Pensad también que esta técnica es muchísimo más económica que la del tallado del mármol, y no hablemos de la fundición en bronce. Ese micrófono, por favor. Ese micrófono. Gracielina, por favor, apagad el micrófono porque si no interrumpís la clase. Y por lo tanto, si la arcilla se encuentra en cualquier lugar, si es un material barato, si a partir del modelado de un original se pueden sacar moldes y de esos moldes se pueden hacer decenas de copias con ligeras variantes, ¿qué creéis? ¿Este es un arte más popular o menos popular que el del tallado en mármol? Más popular, profesora. Y por lo tanto, si es más popular, creo que eres Cristian, más o menos barato que una pieza encargada en mármol. Mucho más barato. Mucho más barato. Así que cualquier persona con unos cuantos ahorros y con interés en tener algo así en su casa puede encargar una pieza de este tipo, un tamaño a lo mejor más pequeño. Este es un gran relieve con 1 metro de diámetro, al taller de Luca. Y a partir de los diseños creados por él, sus operarios de taller pueden reproducir en forma muy eficaz y muy económica esos mismos modelos. ¿Os dais cuenta? Todas las veces que se quiera. Por eso, cuando falleció, Luca dejó el taller a cargo de su sobrino, Andrea, y le recomendó que siguiera con esta técnica que él califica literalmente, como os dije en las clases de Sociología del Arte, de supralucrativa. Es decir, da unos enormes rendimientos económicos, porque hay muchísimos encargos. Yo he estado en Florencia, he estado en el Museo del Bargello y os aseguro, hay por lo menos 2 salas consagradas a los relieves en Fayenza salidos del taller de Luca de la Robbia o de la familia de la Robbia, porque él creó el taller luego lo heredó su sobrino, que mantuvo esta misma técnica, pero usando colores un poco más chillones y más variados. El estilo verdaderamente elegante y distinguido es el del fundador, es el de Luca, por eso os lo voy a hablar. Y luego Andrea legó el taller a sus hijos, que siguieron con esta técnica, volviéndola casi industrial. Al final el taller, en el siglo XVI, era como una factoría, pero durante más de 100 años la familia de la Robbia vivió de esta técnica que les daba tremendos rendimientos. Entonces, como veis aquí, el esmalte recubre toda la superficie y solo donde por un mal golpe estalló el esmalte, veis el sustrato de la arcilla cocida. Y para mostrar justo que es el barro lo que hay debajo, aquí no se ha querido restaurar nada. Pero mirad siempre la dulzura, la hermosura, la juventud de María. Los italianos se refieren a ella como Madonna, ella es Nuestra Señora, eso es lo que quiere decir. Y fijaros los gestos siempre encantadores, inocentes
del Niño Jesús, que aquí se está chupando el dedo. Un gesto muy característico de la infancia, mientras trata de abrazar a su mamá y de agarrarle el velo con su mano. Los ángeles adoradores, en actitud arrodillada, son muy comunes en estos relieves marianos y devotos de Luca de la Robbia. Los veréis incorporados también a los tímpanos de las tumbas que van a tallar por este mismo tiempo, a mediados del siglo XV, Bernardo Rossellino o Desiderio de Settignano, cuyo arte escultórico estudiaremos para la próxima clase. Y como María encarna la virginidad y el ideal de primavera, de juventud, de eterna lozanía y de vida que pervive con el tiempo, con toda su frescura, y a María le está consagrado el mes de mayo, que es el mes de la primavera, en donde brotan flores por todos los lugares y jardines. Fijaros cómo el enmarcamiento está hecho con flores silvestres que aluden precisamente a su virginidad y a su belleza. Os enseño un trabajo más de Luca de la Robbia, ya veis, son todos muy hermosos, también en formato de tondo, aunque en este caso la Virgen con el Niño está enmarcada en un arco de medio punto. Y como veis ya aquí, en la etapa madura del artista, este relieve fue modelado y esmaltado por él alrededor del 1460-65 más o menos. Se aplican colores para distinguir el manto de la túnica, de los adornos, los cabellos, etc. El fondo del tondo sigue siendo azul y en este caso las azucenas hacen referencia, ya lo sabéis, a la virginidad de María. También a Luca de la Robbia se deben los tondos con los apóstoles del interior de la capilla funeraria de los Pazzi, diseñada por Brunelleschi. Lo veremos en un próximo día. Mientras que los niños del Hospital de Caridad, Hospital de los Inocentes, Hospital de los Niños Abandonados, de los Niños Expósitos de Florencia, parecen ser obra ya del sobrino de Luca, Andrea de la Robbia, que hizo también las representaciones en colores más chillones de los evangelistas, de las pechinas, de la cúpula de la Capilla Pazzi de Brunelleschi, que, insisto, estudiaremos para la próxima clase. Así que esta es la técnica, espero que la hayáis aprendido. Al principio todas las figuras en blanco y luego con el paso del tiempo fue incorporando otros colores, como veis, pero sin perder el aire de encanto, de inocencia, de dulzura en las relaciones afectuosas entre María y el Niño. También hizo con esta misma técnica imágenes de otros muchos santos. Terminamos la clase aquí, en cualquier momento se corta el Zoom. Fijaros cómo la misma composición que habíais visto en el tondo anterior aparece en este tímpano de la tumba del humanista Leonardo Bruni, tallada en mármol por Bernardo Rossellino para la iglesia de Santa Croce de Florencia hacia el 1445, y en esta, aquí ya no tengo nada más, pero lo podéis buscar así, aquí está. También en esta otra tumba, diseñada por Desiderio de Settignano,